Hola, buenos días. Hoy voy a hacer un vídeo bastante diferente a los que suelo hacer porque no va a ser la explicación de una obra literaria, sino que os voy a hablar de poesía y vida, y de cómo se relaciona la poesía, la vida, el amor. De alguna manera, todo esto va a establecer como un círculo en el cual además después os voy a presentar un poema de mi poemario, de un poemario que he escrito. Para eso me voy a remitir a un acontecimiento que ha pasado ahora, hace muy poquito, que es la muerte de una novelista, Almudena Grandes, de la cual tengo aquí muchísimos libros porque es una novelista que me encanta, que ha muerto ahora el 27 de noviembre de 2021 con 61 años, muy joven, de cáncer, a pesar de que ella intentó luchar hasta el final. Ese acontecimiento veréis cómo hace como una especie de círculo, porque ella era la mujer de otro gran poeta que es Luis García Montero, del cual también tengo muchos poemas porque es un poeta que me encanta. Entonces, esta pareja representa vida, amor, literatura. Y un poquito vamos a intentar conectar todo esto. Fijaos cómo se va a relacionar esta pareja no solo amorosamente, sino literariamente. Cuando Almudena publica su segunda novela, que es esta, Te llamaré Viernes, le pone este título, Te llamaré Viernes, pensando en el Viernes de Robinson Crusoe, es decir, que de alguna manera hace ya un homenaje a una novela de aventuras. Pero un poco en contestación, Luis García Montero, el que ya era su marido, escribe completamente Viernes, este poemario. Entonces, fijaos, de Te llamaré Viernes, ya en homenaje a la novela de Robinson Crusoe, a completamente Viernes, que es el poemario de Luis García Montero, y aquí se están dando como una réplica, con un guiño literario y amoroso a través de los libros, a través de la literatura. Y esto es una cosa pues bonita. Pero es que además, fijaos que hay un detalle, un gesto que a mí me impresionó y yo creo que es un poco el que me inspira a este vídeo, que es que cuando en el entierro de Almudena, Luis García Montero depositó este libro completamente Viernes dentro de la tumba. Yo estaba observándolo, lo vimos en el telediario, y vi que entonces él introducía este libro completamente Viernes dentro de la tumba de Almudena. A mí este gesto me emocionó, me impresionó, y me emocionó porque era una manera de decirle que su poesía no solo se la había dedicado a ella, porque este libro se lo dedica a ella, sino que además se lo lleva allí, más allá, donde fuera, más allá de la muerte, se lleva sus poemas, se lleva la poesía, se lleva los poemas que Luis García Montero le dedicó. De hecho, este libro aquí tiene una dedicatoria que pone Almudena. Que alguien introduzca un libro de poemas de un gran poeta en tu tumba dedicado a ti, pues para mí es un gesto de amor que me deja como sin palabras, ¿no? Lo encontré precioso. Entonces, fijaos que igual que él dedica aquí este libro a ella, Almudena, ella, que trata de hacer ha hecho, perdón, toda una serie que llama Episodios de una guerra interminable, con 6, el último, pues es el que estaba escribiendo. En estos libros, la dedicatoria es a Luis, otra vez, y nunca serán bastantes. Entonces, fijaos, siempre le dedica estos libros a Luis. De estos libros tenemos, por ejemplo, yo ahora estas navidades me he estado leyendo El lector de Julio Verne, libro que os recomiendo. Es un libro precioso, sobre todo para vosotros jóvenes que no habéis vivido la guerra civil ni la posguerra, afortunadamente, pero lo han vivido vuestros abuelos. Quizá tenéis algún abuelo al que hayan fusilado, por ejemplo, yo mismo, mi mismo abuelo.
Y entonces es una manera de acercarse a la historia de España, a la historia de nuestro país, a todo el dolor que supuso la posguerra, porque ella además es historiadora y entonces os puede ayudar muy bien a entender vuestros orígenes, a entender de dónde venimos, ¿no? A entender, por ejemplo, a vuestros abuelos o la historia de nuestro país. Son novelas muy emocionantes y yo os las recomiendo fervientemente. Ahora, por ejemplo, ya me he leído La madre de Frankenstein, que sería la penúltima, y ahora voy a ir con Las tres bodas de Manolita, pero algunas me las estoy releyendo. Aparte de esta recomendación de las novelas de Almudena, que os recomiendo mucho, ahora me voy a centrar más en la poesía, en Luis García Montero. En un programa que le hacen al poeta en la SER, en el programa de Hoy por Hoy, el entrevistador, a raíz de la muerte, del dolor que él tiene, le recuerda esta dedicatoria de Almudena. A Luis otra vez y nunca serán bastantes. Y el entrevistador le dice, siempre me he preguntado cómo tan pocas palabras pueden decir tanto de una historia. Ya es una buena pregunta. Y él contesta que estuvieron juntos cerca de 30 años, por eso os digo amor y literatura. Y estas son palabras del poeta. Dice, la vida se mezclaba con la literatura y la literatura se mezclaba con la vida. Es lo que nos reunió y por ella vivíamos. Nos intercambiábamos los libros, nos leíamos. Se convirtió en una complicidad personal las dedicatorias. Cómo le dedicaba yo mis libros a ella y cómo ella me dedicaba a mí sus libros. Sí, es una dedicatoria que me emociona. Entonces, por eso estoy diciendo cómo se establece este diálogo literatura-vida, ¿no? Cómo ellos se hablaban en estas dedicatorias. La literatura habla a la vida y la vida habla a la literatura. Y fijaos cómo se fundían en ese gesto que os he dicho de depositar sus versos en la tumba de Almudena. Las palabras son eternas, las palabras perviven. Las palabras de Almudena no se perderán. Los versos de Luis García Montero irán con ella y también con nosotros. Y ahí está el valor de la literatura, la eternidad de las palabras que nos trascienden. Esto me lleva a un poema que leí del libro Habitaciones separadas, que me encantó porque hablaba de su memoria, de sus padres. Y en este poema, que se titula Unas cartas de amor, él busca como unas cartas de sus padres, que habían vivido la guerra. Ubica este poema en la rememoración del 57. Y el poema hay un momento que dice, yo puedo regresar hasta vosotros, porque se crece siempre en busca del pasado. Vuestra ciudad de aquel otoño también me pertenece, y vuestros sentimientos que dejasteis escritos a causa de una guerra. En vosotros aprendo que la vida tiene menos que ver con los principios que con la dignidad de los finales. A mí esta última palabra, este último verso, la dignidad de los finales, me llevó inmediatamente a recordar también la muerte de mi padre y la última escena en la que mi padre le pidió un beso a mi madre antes de morir. Y esto me lleva a un poema, porque fijaos cómo cuando tú escribes es inevitable que también estés rememorando y absorbiendo toda esa herencia que tenemos de poesía. Y este poema me inspiró otro pensando en mis padres, que titulé Jóvenes y enamorados. Y esto me hace ir a mi poemario. Mi poemario, sobre el cual tengo muchos problemas porque ahora lo he llamado Agua Quieta, pero pensé en otros títulos, me podéis comentar cuál os gustó más. Por ejemplo, otro título que barajo es Sola en el aula. También Viento que el amor me deja. El último que le he puesto es Viento que el amor me deja, que es otro poema que tengo incluido en la antología. En fin, la búsqueda del título es difícil. Pero este poema que os voy a leer lo inicio con estos versos de Luis García Montero, como
como homenaje. En vosotros aprendo que la vida tiene menos que ver con los principios que con la dignidad de los finales. Y ahora empieza mi poema. Leo el poema y me pregunto si lo puedo hacer mío. Los mismos padres, llegando recién casados, la misma guerra que no les había separado. Más bien les unía en la desgracia, porque les dejaba sin padres que sí fueron separados, incluso alguno fusilado. Jóvenes y enamorados, llegando a una ciudad no vista, tal vez la que soñó uno del pueblo. En los bolsillos pocas cosas, escasas pertenencias para montar un piso. Los muebles son gente que llega a él y lo decoran esperando lo mismo: alegría, paz, madera hecha de futuro incierto. Y poco espacio, estrecheces para iniciar el sendero de la lucha, de la mano cogidos, en los aciertos, en los errores, probando caminos. Pensando en noches de insomnio, cómo salir de ese pasado, de hambre, miseria de una guerra. Cómo olvidar las heridas y no ser nunca más ese muchacho que pelón segaba extensos campos y una niña sin padres que fue la criada de unos ricos señoritos. Jóvenes y enamorados, os imagino, abriendo por primera vez el piso al que tú la habías llevado, porque te habías adelantado a quitar las hierbas, a podar la maleza para que ella no se hiciera daño. Solo la alegría os estaba esperando al abrir la puerta del piso donde nacerían las hijas. Y ahora el trabajo, día y noche trabajo, horas sin descanso, noches sin dormir, para echar cuentas y cuentas de ese comercio que parece que funciona y se llena diario, contando, contando. Y el camino que ha clareado y que se viste de color, de éxitos, de dinero bien gastado. Y cuando un día en la foto familiar ya no parecéis esa niña cansada y ese niño maltratado, llega el final imprevisto, inesperado. Y en el final, cuando llega, estás dándole la mano, viendo cómo apenas puede pedirte el último beso de tus labios. Me enseñáis que se puede caminar siempre de un mismo lado, una vida entera y una muerte acompañado. Aunque quizá yo no haré ese camino, no sé si él estará conmigo. Os veo a vosotros, jóvenes y enamorados, cruzando juntos un desierto de penas. Y en mi alma queda para siempre la belleza de vuestra última escena. Ahora no quiero dejar tampoco de mencionar otro poema de Luis García Montero, de Completamente Viernes, con el que quiero ya acabar el vídeo, que es un poema dedicado a Almudena, que curiosamente se leía después de la muerte de ella, pero que él lo escribió antes, en vida de ella, que lleva por título una metáfora que os sirve muy bien para entender lo que es la metáfora, que dice: la ausencia es una forma del invierno. Daos cuenta qué título: la ausencia es una forma del invierno. Esta metáfora. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Entonces, fijaos que cuando yo hablaba de este círculo, es como si hubiera tenido una epifanía. ¿Sabéis lo que es una epifanía? Una revelación literaria, ¿no? Donde se junta muchas cosas: las cartas de amor de mis padres, las cartas de amor de los padres de Luis García Montero, el amor de dos escritores que viven casi 30 años juntos, no sé si 30, mi propio amor, mi único amor, con el que también
conviví esos 30 años o más. La muerte de Almudena, el gesto final que nos lleva a la dignidad de los finales, el gesto final del poeta hacia ella, la propia muerte de mi padre, pidiéndole un beso a mi madre. Fijaos cómo es un poco todo como un círculo en el que incluyo cosas personales, aspectos personales, porque es inevitable que la literatura esté ligada a la vida y que sea un reflejo de nuestra vida, de nuestras experiencias vitales. Mi poemario está plagado de experiencias vitales, como veis, por ejemplo, la muerte de mi padre, y el amor de mis padres, pero soy yo, igual que Almudena es Almudena en sus novelas, y Luis García Montero es él, ¿no? Es su vida también en sus poemas. Os recomiendo completamente Viernes, Habitaciones separadas y, por supuesto, las novelas de Almudena. Quizá para vosotros yo os pondría El lector de Julio Verne porque no es de las más extensas y porque es un canto también a las novelas de aventuras. Es un lector, es un niño lector de novelas de Julio Verne y cómo la literatura les sirve para escapar de ese infierno que es el pueblo, un pueblecito de Jaén donde vive toda la angustia de la posguerra. Bueno, y este es un poco el círculo que quería haceros llegar. Espero que os haya gustado y nos veremos en próximos vídeos. Muchas gracias.